Ahora va a empezar en 2 segundos. Ahí sí, lo tengo perfectamente. Ya apareciendo en la web. Bueno, estamos preparándonos para iniciar esta transmisión en este Día del Patrimonio. Son varios años ya lo que esta iniciativa de poner en perspectiva y en valor el patrimonio cultural, ya sea material, inmaterial, lleva de desarrollo. Pero esta es la primera vez que nos toca vivirlo de una manera muy particular. Hemos hecho o celebrado el Día del Patrimonio con días de lluvia, con días de sol abrasador. Me acuerdo otra vez nos tocó con una neblina bien densa al inicio de la mañana. Y esta es la primera vez porque ha sido una situación inédita en que estamos celebrándolo desde nuestras casas. El tema de la pandemia de COVID-19, coronavirus, tiene a todos de alguna manera eh, resguardados y estamos tratando de llevar todos los contenidos desde nuestra plataforma Santiago Cultura para que en sus casas puedan acompañarnos en este Día del Patrimonio. En particular, hoy día tenemos un programa que tiene bastante valor y significado para quienes hemos trabajado durante muchos años en esta añosa casona de fines del siglo XVIII llamada Casa Colorada. El Museo de Santiago, que es el museo de la ciudad, está viviendo un proceso muy importante después de 10 años, que es la renovación de toda su infraestructura, pero también el proceso de renovación museográfica, que dentro de los procesos que viven los museos es uno de los más importantes porque reevalúa todos sus contenidos, hace una revisión completa y se de alguna manera ayorna para dar una nueva muestra y una nueva forma de mirar la historia, en este caso particular, que nosotros vemos la historia de la ciudad, pero también de mostrar el museo hacia la comunidad. Hoy día queremos tener una conversación en torno a eso, a la renovación del museo, a la renovación museográfica, para poder ya entrar en vereda lo que van a ser las obras en estos próximos meses que esperamos podamos ir concretando. Como les decía, después de 10 años de cuando se cerró el museo por efectos del terremoto del año 2010, hasta hoy día ha sido una larga espera, no solo de quienes trabajamos en el museo, sino también de mucha gente que permanentemente nos pregunta o están preocupados o quieren saber qué pasa con el museo. Aprovecho de agradecer a mucha gente que a lo largo de estos 10 años ha participado en este proceso, que ha sido parte, que ha ido pasando y que han marcado una huella también y nos han ayudado bastante en lo que ha sido levantar el proyecto del Museo de Santiago. También quiero reconocer el compromiso asumido por el alcalde de Santiago, don Felipe Alessandri, porque efectivamente él se comprometió a apoyar este proyecto desde el inicio y efectivamente es lo que nos ha ayudado hoy día a estar en la etapa que estamos. Habíamos pasado 5 alcaldes y él asumió, tomó el guante y efectivamente hoy día ya estamos cumpliendo los compromisos asumidos. Así que le mando un abrazo y un agradecimiento porque creo que en justicia es importante mencionarlo. En este panel hoy día, de este Día del Patrimonio, en que estamos en la plataforma Santiago Cultura, ustedes nos pueden seguir a través de Facebook Live, nos pueden seguir también Twitter y Instagram. En la plataforma Santiago Cultura, para que ustedes sepan, mantiene durante todos los días del año la cartelera de actividades, de iniciativas, de talleres que tenemos para promover la cultura en la comuna de Santiago. Así que los invito a seguirnos permanentemente. Hay un equipo de trabajo que mantiene esta plataforma al día
minuto a minuto, así que es un espacio muy entretenido. Bueno, están aquí ya mis acompañantes, los voy a presentar uno por uno. Trinidad Moreno. Trinidad es diseñadora de la Universidad Católica, es museógrafa y es socia fundadora de Manual Museografía, que es quienes hoy día componen el equipo que se hizo cargo de este proceso museográfico. Está también Rodrigo Latrach, quien es diseñador, también de la Universidad Diego Portales y también socio fundador de Manual. Y mi querido amigo y compañero de trabajo, Juan Jiménez, quien es licenciado en Historia y es el encargado de extensión que tenemos en el Museo de Santiago y que se ha hecho cargo de parte importante de este proceso de la renovación museográfica, la renovación del guión del Museo de Santiago. Así que les doy un segundo, muchachos, a cada uno para que puedan saludar y saludar a todos los que nos están siguiendo. Hola, hola. Hola a Hola, todos. hola, hola. Hola Andrés, hola Trini, hola Juan. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que, como decía yo a inicio, esto ha sido un proceso largo, ha tenido una data, quiero contextualizarlo un poco. Este proyecto de renovación del museo se inició el año 2009. Fue una iniciativa que empezamos a trabajar básicamente para remozar un poco y recuperar algunos espacios del museo que estaban bastante deteriorados. Una vez que nosotros nos ganamos un fondo del BID de puesta en valor, vino el terremoto y ese fue un punto de inflexión bastante duro, porque la verdad es que el proyecto que nosotros habíamos diseñado no contemplaba en ningún minuto obras de infraestructura, ni nada que midiera un poco las consecuencias de algo que no conocíamos, que fue un terremoto de una magnitud que nos dejó daños bastante grandes. Y desde el 2010 hasta hoy día, este proyecto ha ido sumando distintas especialidades que permiten hablar hoy día ya de un proyecto mucho más macizo que, a pesar de que se ha demorado en el tiempo, nos va a permitir no solo hacer una recuperación del valor patrimonial, sino también hacer un trabajo de infraestructura, un trabajo estructural que va a reforzar la condición, valga la redundancia, estructural del propio inmueble, pero también hacernos cargo de la renovación museográfica, de la renovación del guión, que estaba de alguna manera ya atrapado en el tiempo desde el año 1981, que fue la época en que se inauguró este museo. Entonces quiero partir haciéndole una primera pregunta a Juan Jiménez, que es el encargado de extensión del museo y quien se ha dedicado a investigar y a indagar en distintas experiencias de ciudades del mundo, cuyas ciudades capitales cuentan con un museo. Y te quiero preguntar, Juan, ¿qué valor, o más bien qué activo el que tú ves para que una ciudad cuente con un museo que hable de su historia? ¿Qué valor agregado le da a la ciudad contar con un museo que hable de sus características más genuinas? ¿Se escucha, cierto? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en realidad, bueno, a mí me toca responder el día de hoy, pero esta es una reflexión compartida de todo el museo y una reflexión que se ha hecho a medida que ellos han participado en el desarrollo de la museografía. ¿Por qué un museo y por qué un museo de la ciudad? ¿Por qué es necesario? Lo estuve reflexionando, preparando para esta exposición para no caer en el lugar común, porque claro, caer en el lugar común y es la respuesta más sencilla y más trillada, decir que es interesante que las ciudades posean un espacio de reflexión y de conocimiento sobre su propia historia, pero un espacio de conocimiento y de reflexión, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se requiere que las ciudades tengan este tipo de espacios de reflexión? Alguien podría decir que no son necesarios, pero ¿por qué son necesarios? ¿Por qué se requiere que existan este tipo de espacios para reflexionar? Y a mí me parece porque pueden entregar conocimiento y reflexiones sobre procesos mucho más profundos. Las redes sociales,
la prensa se ocupan de la contingencia, de lo más llamativo, pero en el corto plazo. Pasa una semana y ya como que pierde visibilidad aquello que estaban tratando. En cambio, los museos están llamados a reflexionar de manera más profunda sobre procesos y acontecimientos. Y esa reflexión tiene que tener un valor significativo para la sociedad y para la comunidad en la cual se insertan los museos. Estuve pensando qué tipo de reflexiones podría haber aportado el museo si hubiera estado abierto en la contingencia actual. Y es sumamente interesante porque lo había comentado hace un mes ya, o un par de meses con Rodrigo y con Trinidad, de que en el marco de la investigación para la nueva museografía, entre los contenidos que se estaban investigando, estamos investigando el tema del siglo XVI, o cuando los europeos llegan, sumamente relevante, que provocó una serie de impactos, y el conocimiento sobre las implicancias de que significó el contacto entre poblaciones que no habían tenido contacto con estas enfermedades y poblaciones que sí lo habían tenido, es una reflexión que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. El conocimiento de lo que sucedió, del impacto que tuvo, de cómo se abordaron esos temas en los tiempos pretéritos, cómo se abordaba cuando no existían las vacunas, qué tipo de medidas se adoptaban, cómo, y hasta de manera muy reciente, qué tipo de iniciativas y medidas se tomaron a lo largo del siglo XX para abordar enfermedades que tenían el potencial de convertirse en enfermedades pandémicas, como el sarampión, como la viruela, que se erradicó muy tardíamente en la segunda mitad del siglo XX. Son reflexiones y conocimientos que permitirían que la sociedad actual pudiera enfrentar y afrontar nuevos desafíos con información, con conocimiento, sabiendo que es algo que ya se había hecho en el pasado. Entonces un museo tiene esa capacidad de entregar reflexiones más de largo plazo, no atrapado por la contingencia, sino que ver el panorama global, completo, para cómo abordar los desafíos del futuro. Y así como te di ese ejemplo con el tema de las enfermedades, se pueden tomar ejemplos con el tema de cómo se ha relacionado la ciudad con su entorno natural me refiero, cómo ha abordado en el pasado el tema de el suministro de agua, cómo ha abordado el tema de la disposición de los residuos, de los desechos. Son cosas que se han venido tratando, se han venido reflexionando en distintos periodos de la historia de la ciudad, pero si ese conocimiento no está a disposición de las nuevas generaciones, de la sociedad actual, no se reflexiona sobre ese conocimiento, no se toman lecciones sobre ese conocimiento, y el museo no se dispone para que ese conocimiento se vuelva significativo y relevante para la sociedad actual, entonces el museo no tiene cómo validarse. Por lo tanto, el museo tiene esa capacidad de poner a disposición conocimiento, reflexionar sobre él y volverlo significativo para la comunidad en la cual se inserta. Y bueno, interesante la visión, porque además eso habla del dinamismo que los museos deben tener. O sea, ya dimos vuelta a la página, los museos ya no son mausoleos, no son lugares cerrados, no son lugares acríticos, no son lugares que más bien presentan una sola visión, sino que son lugares, como tú dices, Juan, abiertos a esta reflexión más bien expansiva, y esta reflexión que nos pone, como diría Brodel, en el tiempo largo de la historia, digamos, una visión un poco más amplificada de lo que cada una de las sociedades va construyendo en su minuto, en este caso particularmente la ciudad de Santiago. Rodrigo, Trinidad, ustedes cuando asumieron este desafío de museografiar, no sé si existe esa palabra, pero Sí. de hacer el levantamiento de esta museografía, de transformar esto que está planteando Juan y llevarlo un poco al plano museográfico, ¿qué aspectos de esa reflexión que hace Juan ustedes abordaron para asumir este desafío? Bueno, yo creo que uno lo toma desde lo personal también.
yo creo que la Casa Colorada es como parte de la memoria colectiva. Yo me acuerdo de chica haber ido con el colegio y hay cosas memorables que se quedan en la memoria y que uno les toma cariño y es parte de la identidad del museo, como la escena de la tertulia, los dioramas de Serreytuc, pero claramente son lenguaje y recursos obsoletos, pero sobre todo un discurso y los contenidos ya está, era súper necesario renovarlo. Y claro, toda esta como deuda histórica de que hablaba Juan de que la ciudad de Santiago necesitaba un museo que lo represente, pero fue súper desafiante enfrentarnos a este nuevo guión que, como decía Juan, yo estoy súper de acuerdo con eso, se hace cargo, en el fondo, de la complejidad y de la profundidad de la historia de la ciudad de Santiago, también desde muchas voces y disciplinas distintas, o sea, no es un relato puramente histórico, hay mucha microhistoria de la vida cotidiana, de lo social, de los habitantes, bueno, del contexto político, cultural. O sea, la ciudad que tenemos no es fortuita, se debe a muchas causas, a muchas decisiones, a muchas voluntades, y hay mucho mito y desconocimiento. O sea, yo creo que con Rodrigo aprendimos mucho y derribamos muchos mitos que uno tiene en la cabeza, leyendo este guión y afrontándonos a él, y se nos hace muy interesante también, porque nos gusta trabajar con alto contenido. En el fondo nos parece un desafío bonito generar museografías que presenten distintas jerarquías de lectura, sin subestimar al visitante. Hay maneras de presentar y de compactar o de presentar toda esta gran cantidad de información a través de distintos recursos que lo hagan más amable, más... hay recorridos como para distintos tipos de interés, en el fondo, para distintos tipos de público. Y bueno, también era un desafío importante que es un museo sin una colección de piezas originales específica o muy representativa de la historia de Santiago. Entonces eso también fue difícil, pero también te da como una libertad de recursos y de explorar otras maneras de reemplazar esta falta, digamos. También los espacios son más o menos reducidos para esta cantidad de información, entonces fue un desafío bonito, interesante de hacerse cargo en el fondo de esta complejidad. Sí, Rodrigo, ¿quieres complementar algo de lo que dice la Trini? Sí, mira, nosotros dentro de la museografía lo que quisimos plasmar además a partir de lo reflexivo es en el recorrido, es algo que tiene que ver con la detención y la pausa también. Generar un recorrido que permita mirar desde diferentes escalas, desde lo macro a lo particular, y eso es algo interesante que tiene el guión. Que te permite conectarte con la comunidad también, y con el visitante. Por ejemplo, desde una maqueta del territorio y su ocupación, entender lo complejo que es un territorio, y también a partir de una escena particular en un lugar específico, ya sea en formato de maqueta, de microdiorama o de ilustración, te permite ver lo macro y el detalle. Y eso es súper interesante dentro de un recorrido que tiene muchísima información, pero que te permite generar ese tipo de detenciones y concentrarte en algunos temas muchos más que en otros, digamos. O sea, yo quiero agregar también una cosa que es súper, que en lo personal ha sido súper relevante, que ha tenido que ver con la discusión multidisciplinar para llegar a aterrizar este guión y esta propuesta museográfica. Yo creo que, sobre todo para mí, que soy el más viejo dentro de todo el equipo del museo, el poder trabajar con esta discusión multidisciplinar, con esta multiplicidad de miradas, también permite actualizar los mismos conceptos que uno ha trabajado, y darle un nuevo valor, y por eso yo hablaba de la palabra resignificación. El mismo dispositivo, la técnica hablaba de los dioramas, ese mismo dispositivo puesto en otro lugar,
puesto en un contexto de relato, adquiere otra significación y puede decir muchas más cosas, muchos más elementos, mostrar muchos más elementos de los que uno ya les había ido extrayendo con el tiempo. Entonces, este proceso también nos ha servido a nosotros como equipo museo para ir reconociendo el valor acumulativo que tienen todos estos elementos dispuestos al interior del museo. Yo me he sentido muy agradado además con esta discusión desde distintas miradas, como bien decía Juan delante, la extracción de distintas comprensiones, no solo desde el punto de vista de la historia, sino también desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, sociológico, si uno quiere, puede hacer muchas más lecturas a propósito de la disposición que tiene este guión. Entonces, creo que todos hemos ido ganando en este proceso. Juan, en tu trabajo, entre otras varias responsabilidades que tú has tenido, ha sido la elaboración de este guión, digamos, bajarlo, escribirlo, hacer la construcción del guión del museo, para lo cual tú has debido realizar una amplia investigación, consultar fuentes, contrastarlas, muchas de ellas, y darle contenido técnico, tanto histórico, pero también narrativo. ¿Podrías contarnos un poco de cuál va a ser la línea central que va a tener este nuevo relato del Museo de Santiago de la Casa Colorada? ¿Cuál va a ser la columna vertebral o el eje esencial? O sea, antes de contestar eso, antes de iniciar la investigación y la construcción de la narración y del relato del museo, a mí me toca responder el día de hoy, pero esto es algo que se construyó colectivamente. El paso previo antes de la construcción del relato fue guiarnos por ciertos parámetros, ciertos paradigmas, y uno de ellos era que el guión y el relato que se construyera para el museo fuera lo más integrador posible, en el sentido de que abordara distintas visiones, abordara distintos públicos, y eso fue... el Museo de la Ciudad sigue siendo tratar de expresar cómo se fue, que es lo que decía Trinidad, cómo se fue construyendo este espacio, cómo se fue construyendo este fenómeno complejo de la ciudad, desde sus fundamentos y entendiendo cómo se fue configurando, cuáles fueron las tensiones que se fueron dando a lo largo de la historia para que la ciudad se conformara como se ha conformado actualmente. Pero claro, ¿cuáles son los elementos que guían la construcción del guión? Fue como primera autoimposición en la construcción del relato es abordar, tratar de que fuera lo más incluyente posible. Esto te lo digo pensando en museos, no los voy a nombrar, pero pensando en otros museos que no tienen un relato que es lo suficientemente incluyente desde el punto de vista social, por ejemplo. Se construye un relato histórico de largo plazo, pero esa perspectiva se construye esa historia, o desde solo una parte del territorio, y no el territorio completo, desde un solo género, y no la multiplicidad de géneros existentes. Entonces, la idea es que el museo y el relato del museo sea lo más incluyente, porque el fenómeno que está abordando el museo de la ciudad aborda una multiplicidad de ideas que nadie se decía absolutamente reflejado en la historia que se está tratando, en el relato que se va contando en las distintas salas del museo. Eso es algo, como dijeron Rodrigo, Trinidad, como lo has expresado tú también, Andrés, es algo es un desafío muy interesante cómo el no desatender eso en la construcción del relato, que en la medida que vamos avanzando en cada periodo de la historia de la ciudad, hacer un relato, hacer una narración que tenga como desafío integrar a la mayor cantidad de actores posibles, porque la ciudad se construye entre todos. Cuando estuvimos revisando la experiencia de otros museos de la ciudad, estábamos viendo que en algunos casos, museos como en el caso de Bogotá, habían tenido como museos de la ciudad una cierta perspectiva
que fueron mutando a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, en el caso del Museo de Bogotá, lo que tenían inicialmente era un museo muy centrado en los elementos constructivos, cómo se había ido conformando la ciudad, pero solo fijándose en el tema de cómo se había estado construyendo la ciudad. Por lo tanto, era un relato muy ligado a la arquitectura, a la ingeniería, pero no integraba el tema social, no integraba el tema económico, las distintas tensiones y procesos económicos que van influyendo en cómo se va construyendo la ciudad. Y eso fue mutando y lo fueron modificando, y ahora el Museo de la Ciudad de Bogotá se expresa con otro nombre. Antes era el Museo del Desarrollo Urbano y ahora es el Museo de la Ciudad de Bogotá, tratando de dar a entender que la ciudad se construye de manera muy compleja y hay muchos actores interviniendo en cómo se construye la narración y el relato de este museo. Pero esos son los elementos o el eje transversal, que sea un relato incluyente, inclusivo, que permita que todos los habitantes de la ciudad se puedan ver reflejados en el relato que se está presentando en cada una de las salas. Muchas gracias, Juan. Les recuerdo a todos que estamos transmitiendo a través de la plataforma de Santiago Cultura. Ustedes nos pueden seguir durante todo el tiempo, porque esto es una actividad particular del Día del Patrimonio, el Patrimonio en Casa, pero www.Santiago Cultura es una plataforma que está abierta los 365 días del año, con la cartelera, con las actividades que tenemos desde nuestra subdirección de cultura. Ahí pueden también encontrar los sitios, visitar el Palacio Cousiño, visitar la Posada del Corregidor, el Palacio Álamo. Tenemos una variedad de actividades planificadas permanentemente para que la comunidad nos pueda visitar. Síganos también por Twitter, por Instagram, porque ahí la plataforma está absolutamente desplegada. Rodrigo Trinidad, de acuerdo a lo que planteaba Juan, este relato inclusivo, incluyente, esta narración abierta del museo, ¿cómo se trasvasija en el proceso de elaboración museográfica? ¿Cómo se toman estos conceptos, estos elementos que están de alguna manera definiendo esta visión que va a tener el museo para llevarlo después a su expresión más gráfica, por decirlo de alguna manera, a su escenografía esencial, que va a ser la puesta en valor de la sala? Lo digo porque la gente que visita los museos los va a ver cuando ya los museos están instalados, ¿ah? Cuando ya están listos los dispositivos, cuando están impresos las rotulaciones, los elementos que van a acompañar la museografía, cuando ya el museo está funcionando perfectamente y se abre a la comunidad. Entonces la gente desconoce cómo es todo este proceso previo, ¿no es cierto? Todas estas discusiones, estas definiciones que permiten llegar en definitiva a la puesta en escena. ¿Cómo toman ustedes estos elementos que describió Juan y los llevaron a la propuesta museográfica? Bueno, hay como que varios insumos que uno tiene que considerar al momento de diseñar, porque lo que hace uno es diseñar una experiencia, planificar una experiencia de recorrido museográfico. Entonces, tiene el guión, que es la que determina los contenidos, el discurso, el enfoque, como hacia quién va dirigido o en qué lenguaje, pero también está el continente, en el fondo la arquitectura, que en este caso es un monumento nacional, y eso ya te da ciertas directrices de que tiene que ser un montaje autosoportante, reversible, que no modifique la arquitectura interior ni los recintos. Y también a nosotros nos parecía un criterio mínimo que desde el recorrido museográfico la casa se perciba, los rasgos arquitectónicos, las alturas, la espacialidad de la casa se siga percibiendo en cada una de las salas, de manera que la museografía no la oculte, no la tape, no compita. Entonces todo eso ya te va como dando una manera de diseñar o de pensar las atmósferas, el tipo de mobiliario, los materiales que se usan. El hecho de tener poca colección original, la casa es el objeto principal, material patrimonial del museo, pero también te da libertad en el sentido que quisimos hacer una museografía muy multisentidos, como decía Rodrigo también, muy inclusiva, con mucho relieve tocable, con mucha
mesas, uso de muros, de los cielos, mucha gráfica, asientos, proyecciones, maquetas, sonido interactivo, como esto que hablaba Rodrigo, como el gran formato y el pequeño formato. O sea, el visitante corporalmente no es pasivo, no solo recorre y mira como con las manos atrás, o sea, puede tocar, puede agacharse, puede acercarse, alejarse, mirar para arriba, mirar para abajo. Eso ya genera como una percepción y un involucrarse mucho más con los contenidos del museo. Y al ser un relato, el guión tiene una estructura como más tradicional, cronológica, que cada una, hay 5 salas que habla de distintos periodos, pero generamos al principio una área introductoria y un epílogo de reflexión final, que será muy bonito, que lo propone el guión, que se llama Sueños de Ciudad. Y este primer espacio introductorio y el epílogo tienen un tratamiento como muy distinto al de la cronología. La introducción es más bien una instalación audiovisual que ofrece al visitante un recorrido por Santiago, como los cambios, la transformación, toda la vertiginosidad de la ciudad, en contraste con lo permanente que son los hitos geográficos, que el río Mapocho y la cordillera de los Andes, que son hitos identitarios de Santiago. Entonces este espacio como que de alguna manera nos sitúa en un punto específico del territorio para luego entrar a esta cronología, a este abismo temporal. Y ahí es importante la Casa Colorada también como un hito de permanencia, digamos. Y luego esta cronología, como criterio museográfico, nos interesaba que tuvieran cada una de estas salas una estructura muy similar, de manera que para el visitante sea súper claro los cambios que van ocurriendo, la evolución. Y que haya como una superposición sobre esta cosa permanente que es el territorio. Entonces generamos como un diagrama, una estructura que se aplica a estas 5 salas, donde se genera un concepto principal de cada sala. Ahora voy a explicar un poco que son 5 salas: la ocupación del Valle de Santiago, que es antes de la llegada de los españoles; está la sala siguiente, que es la ciudad mestiza, que es la fundación de Santiago y la consolidación de la ciudad en los siglos XVI y XVII. Luego está la sala consolidada, que es Santiago en los tiempos de la Ilustración borbónica en el siglo XVIII, la ciudad primada, que es Santiago durante la República, el siglo XIX, y la sala 7, que es la ciudad planificada, la evolución de Santiago en el siglo XX. Y fue súper interesante porque los conceptos de cada una de las salas, la ocupación, el mestizaje, la ciudad consolidada, que tiene que ver como con el progreso y el patrimonio, la ciudad primada con el centralismo, la ciudad planificada con la integración y segregación, empezaron a aparecer estos conceptos que son súper vigentes y súper proyectables a la actualidad, digamos. Y generamos como un concepto formal para cada una de ellas, y es el elemento central de cada una de las salas. Entonces la sala de la ocupación es el relieve, en la ciudad mestiza, que es la fundación de Santiago, es la cuadrícula, el damero. Entonces todos los elementos museográficos que fuimos diseñando tienen como esa alusión. En la sala de la ciudad consolidada del siglo XVIII está la obra material, o sea, ahí hay muchos restos, el acueducto que ahí aparece en la imagen, restos de tajamar, la misma Casa Colorada, mucha obra pública que se construyó en ese periodo. En la sala 6, la ciudad primada, está la Alameda como gran elemento formal que configura la sala, por toda esta influencia europea. Y en la sala 7, la ciudad planificada, están las diagonales, un poco aludiendo a la planificación, a la zonificación, al urbanismo como nueva disciplina que empieza a surgir, y como que directamente relacionado con el plan de las diagonales de Brunner, los planes reguladores, etc. Y bueno, después ya como en más pequeño, cada sala se desarrollan las temáticas y hay mucha infografía, muchos mapas, mucho uso de planos y de mapas históricos nuevos, planos intervenidos, de manera de usarlos como una forma de concentrar y de explicar todos estos procesos evolutivos. Mucha maqueta, pantallas interactivas, hay una colección pictórica de la municipalidad que va a ir distribuyéndose
de acuerdo a cada uno de los periodos, los dioramas, piezas materiales, uso de materiales de construcción también, y está esta dimensión como más cotidiana e íntima, donde están estas escenitas, microdioramas, animaciones que muestran más la vida cotidiana, los microrelatos, mucha crónica y testimonio. Y en cada sala finalmente va a haber un plano gráfico que muestra como una síntesis final, un epílogo, que resume los contenidos de esa sala, cómo se expandió Santiago, entonces se va superponiendo la información. Y finalmente está este espacio de reflexión, que es una sala más libre, donde se retoman todos estos 5 conceptos y se vuelven a replantear y a transformar en preguntas, y aquí hay como videos con expertos que dan sus enfoques, o vecinos, personas desde la actualidad. Y la gente, también hay actividades que la gente puede participar y dar su opinión, y hay un plano interactivo también que muestra como distintos datos socioterritoriales de Santiago actual. Esto es un poco como, no sé si Rodrigo tiene algo que... ¿Cómo ordenamos toda esta información o contenido, complejidad de contenido? Sí, decir un poco, complementando lo que dice Trinidad, y uno de los grandes desafíos de este proyecto, unos desafíos particulares de este proyecto, fue encontrarnos con un museo, por así decirlo, sin objetos. Si bien el montaje considera esta exposición pictórica que es parte de la municipalidad, y que será parte del recorrido cronológico, hay algunas piezas arqueológicas también. También están una colección de cerámica Aconcagua, y están los dioramas y las maquetas de Sarrituk, que como paréntesis y en relación a la restauración de estos dioramas, que van a ser parte del recorrido también, y que van a ser mantenidos dentro del recorrido, surge una situación que abre quizás otro foco que es bastante interesante, que es cuando los recursos museográficos, como una maqueta o un diorama, se vuelven objetos de colección y acervos propios del museo. Eso es como un tema quizás para conversarlo más en detalle en otra ocasión, pero porque surge desde lo inconsciente de proponer un recurso museográfico en un proyecto determinado, en este caso hace tantos años atrás, digamos, que van a pasar a ser parte de la colección de este nuevo museo de Santiago. Pero esta situación de relativa escasez de colección de objetos fue parte de la fortaleza también de la propuesta museográfica, de cómo logramos desarrollar este relato a partir de esta escasez de colección. Y fue un poco también teniendo una mirada de lo que pasó en una primera etapa en el museo, partir desarrollando nuevos recursos expositivos como nuevas piezas del museo también, que funcionaran como parte de esta dinámica que tenía este museo. Y generando un lenguaje a partir de un guión construido de una visión bastante atrevida, bastante diferente. Entonces, tomando en cuenta criterios de conservación también y cuidado con este bien patrimonial, que es la casa, creo que funcionó de un modo u otro generar estos nuevos recursos y generar esta nueva colección, por así decirlo. ¿Cómo conjugaron ustedes las materialidades? Porque efectivamente, como decía la Trini, el contenedor, el museo propiamente tal, la casa, tiene ciertas rigideces y tiene ciertas definiciones que son propias de su arquitectura. ¿Cómo ustedes conjugaron las materialidades para que no fueran tan disruptivas con ese lugar? ¿Fue un tema fácil de resolver? ¿Fue un tema difícil de resolver? ¿Qué tal con eso?
Sí, en el fondo trabajamos desde lo autosoportante y lo reversible. En el fondo, esta nueva museografía respeta la casa en el sentido de que todo el mobiliario museográfico en sí mismo puede ser removido y no es parte constitutiva de los muros o de los pisos. Es algo que quisimos darle como lenguaje también, digamos. O sea, hay muchas mesas y bancas también en las que uno se puede sentar y detenerse en ciertos temas, que es parte de la forma de ver y de lo reflexivo que tiene también este recorrido y este museo. Usamos mucha madera en las estructuras de las nuevas carcasas de los dioramas, las mesas, los pisos, las estructuras. Pero también nos interesaba que fuera un museo bien inclusivo en el sentido de que fuera tocable, y toda la gráfica y los relieves usamos un material medio plástico que es súper fácil de manipular, de grabar, de imprimir, muy duro, pero que dura en el tiempo, tiene buena durabilidad. Bueno, este trabajo de recomponer el museo tiene como uno de sus ejes también, y así lo hemos discutido a nivel de equipo, mantener el carácter educativo que tiene el museo. Por lo tanto, nuestro enfoque, uno de nuestros principales enfoques sigue siendo los estudiantes, particularmente estudiantes de enseñanza básica, que son los que más asisten. Entonces, el museo está también pensado, o también se pensó para que los niños pudieran tocar. Hoy día me gusta mucho el concepto que usa la Trini. Vivir la experiencia es pasar por ahí, es quedarse con una sensación, jugar un poco con esta cosa más lúdica que tiene la exposición, no con algo tan rígido. Entonces, yo creo que tiene que estar hecho también pensado para que una gran cantidad de niños puedan pasar por ahí, puedan tocar, puedan mover, puedan de alguna manera experimentar con cada uno de los dispositivos. Ahora, Juan, en esta misma lógica, digamos, todo lo que está dispuesto en materia museográfica, en esta discusión, en esta narrativa, ¿cómo la vamos a hacer convivir con el contenedor? Como dice para usar el mismo concepto de la Trini, con esta arquitectura, con esta casona antigua que tiene tanta historia en sí misma, digamos, y que está tan arraigada de alguna manera en los ciudadanos que transitan permanentemente la ciudad de Santiago. Yo sé que nosotros hemos vivido experiencias estando parados hoy en la puerta, no toda la gente sabe o piensa que la casa está convertida en un museo. Hay gente que pasa y se persina pensando que es una iglesia, otra gente pregunta si hay algún restaurante, etcétera, pero efectivamente, ¿cómo vamos a hacer para que todo esto que está expresado en la narrativa del guión y también en la museografía conviva con esta añosa casona de fines del siglo XVIII? Pero tú te refieres en el desarrollo de cuando el museo ya está abierto, en cómo se... ¿Cómo lo estamos pensando para cuando ya el museo esté en funcionamiento? O sea, lo que pasa es que la idea, a ver, hay algo que nos hemos puesto como meta y han sido 10 años de reflexión continua, obligada, por estar el museo cerrado, pero la idea es, la idea fuerza del proyecto es potenciar el vínculo con la comunidad. Están insistentemente embarcados, que lo dicen mucho, pero les cuesta concretar en acciones específicas cómo conseguir que el museo se vincule con la comunidad. Y eso no tiene que ver solamente, que no sé si estoy yendo a la respuesta de tu pregunta, no tiene que ver solo con el desarrollo de cierto tipo de actividades, sino que cómo el museo se posiciona, insisto que es lo que había planteado inicialmente, cómo el museo se posiciona dentro de la sociedad y de la comunidad en la cual está inserto, para vincularse con esa comunidad. Entonces, el vínculo con la comunidad no tiene que ver solo con la cantidad de actividades o cuánto público llega a mi espacio, sino que cómo me posiciono yo y cómo me enfrento yo como museo hacia la comunidad.
el relato que estoy entregando le hace sentido a todos los visitantes o no les hace sentido. La narración que los acontecimientos que estoy tratando, ahí hay una reflexión, un ejercicio que los museos no lo hacen en muchas ocasiones, que es el ejercicio de sentarse a reflexionar y decir, el relato y la narración, la selección de procesos y la selección de acontecimientos que estoy tratando en este espacio reducido, físicamente limitado, es lo suficientemente abarcadora. Mi espacio llama y hace que los usuarios se sientan atraídos a visitarme para ver sobre su propia historia, y una reflexión muy, muy interesante, y a veces hacer una narración que consiga eso, como yo me posiciono como institución y como museo, es mucho más potente para reforzar el vínculo con la comunidad que la cantidad de actividades que yo puedo hacer a lo largo del año. En esto también, como lo han comentado ustedes, es un ejercicio y un trabajo de investigación que se ha hecho colectivamente, ver las experiencias de otras instituciones. Por ejemplo, la Asociación de Museos del Reino Unido hizo un documento en que plantea que los museos tienen la capacidad de cambiar la vida de las personas, pero cambiarlas ¿cómo? Porque si la comunidad y los ciudadanos de una determinada sociedad se ven reflejados en el museo y pueden participar en el museo, pueden integrarse, pueden influir en cómo el museo desarrolla su trabajo, y eso finalmente hace que el museo pueda desarrollar un proceso que permita que desarrolle discursos y desarrolle actividades que se vuelvan significativos para esa. El museo logra volverse significativo y logra, como lo plantea la Asociación de Museos del Reino Unido, hacer que la vida de las personas cambie. Por ejemplo, estábamos revisando la experiencia de un museo en Liverpool, en que en determinados momentos del año, no en la exposición permanente, sino que en las exposiciones que van transitando a lo largo del año, las exposiciones temporales, hacía alusión, por ejemplo, a individuos que generalmente no son los protagonistas dentro de una exposición de un museo: los niños, los ancianos, la diversidad sexual, los migrantes. Entonces, el museo se había planteado el desafío de desarrollar relatos y exposiciones que permitan forzar el vínculo con esa comunidad, y como los habitantes de esa ciudad se vieron reflejados en las exposiciones que estaba haciendo su museo, ellos dejaron de sentirse como habitantes ignorados de la ciudad y vieron, y ahí el museo se dio cuenta que podía cambiar la vida de las personas al visibilizarlo. Solo visibilizarlos de esa historia la vamos a recoger nosotros como institución. Esa es como una misión y una visión que el Museo de Santiago, la Casa Colorada, tiene para el futuro: tratar de ser lo más abarcador en el relato, en cómo se posiciona en la comunidad en la cual está inserto. Esto es como un elemento muy potente para que le aporta mucho potencial para vincularse hacia el futuro con la comunidad. Excelente. Yo creo que además, bueno, en esa misma línea, el trabajo que tú desarrollas como encargado de extensión, esta idea de la extensión cultural, que es, en el fondo, sacar varias derivadas de un mismo proceso que es el museo, que se abre también al trabajo de la comunidad, y ahí tenemos la experiencia de lo que ha sido el tema de los conversatorios, lanzamientos de libros, la apertura de la galería temporal, que también permite un entronque y una vinculación con el, como llamamos nosotros, con el ciudadano de a pie, con el sujeto que pasa por la vereda y que se encuentra con una exposición abierta y que puede pasar al interior del museo. Incluso esto mismo que hemos vivido, y tú lo decías en la primera pregunta, que hemos vivido en el último periodo. Tuvimos un proceso de ebullición social, de estallido social desde octubre, del cual el museo también es testigo,
pero no es un testigo pasivo, sino también que puede involucrar parte de esos elementos en la historia, y ahora con este tema de la pandemia, que también en algún minuto vamos a tener que reflexionar en torno a estos elementos que van quedando como parte del registro y resignificarlos para que la comunidad también los pueda apropiar, los pueda comprender. En ese sentido, el trabajo del museo va un poco más allá que la propia muestra. Por eso yo decía, incluso antes, ya rompimos el paradigma de los museos estáticos, de los museos que son como un mausoleo donde hay que estar prácticamente calladito. No, uno entra a un museo y para volver a revalidar el concepto de la que usaba Latini, vivir la experiencia. La experiencia del museo es una experiencia integral, pero además integradora. En ese sentido, yo creo que los museos tienen mucha potencia en torno a la influencia o la representación en torno a sus comunidades, particularmente. En ese sentido, quisiera volver un poco a la museografía, ya que tú lo mencionaste delante, Rodrigo. Una de las características, y me lo han comentado varias veces, tiene que ver con los dioramas. Rodolfo Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo, nuestro querido Serreitu, inició su proceso de construcción de dioramas por allá por el año 1980, específicamente para la Casa Colorada, para este museo que se iba a abrir. Y como dispositivo han ido quedando y se han ido quedando también en la memoria colectiva de la gente que nos ha visitado. De hecho, muchos adultos que vuelven a ir al museo, y es una experiencia que yo también viví en lo personal, nos quedamos con la añoranza de estos dioramas. Y la pregunta es, ¿estos dioramas se van a mantener? ¿Se van a modificar? ¿Se revalidan como dispositivos de expresión museográfica? Cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿qué se está haciendo, qué se está pensando con los dioramas? Yo creo, a ver, Trini, yo creo que tú podrías complementar mejor esa pregunta con el recorrido. De los 11 dioramas existentes, se mantienen 8 y van a ser redistribuidos porque como hay una cronología por sala, van a estar situados según la época que les corresponde, obviamente. Y obviamente hay una intención de restaurarlos todos, de renovarlos. Se les va a hacer una iluminación especial interna, digamos, para como realzar el efecto dramático y realista de cada escena. Se van a hacer 2 nuevos y para eso hay que hacer nichos nuevos dentro de la CAFA. Y yo creo que ahí Juan también puede explicar mejor los 2 nuevos que se van a hacer. Creo que uno es el encuentro de Valdivia con los caciques del Valle del Mapocho y la transformación del Cerro Santa Lucía, ¿cierto? Sí, sobre los dioramas, claro, efectivamente son dispositivos museográficos. Cuando el museo se inauguró en 1981, cumplían un rol de representar acontecimientos y procesos de la historia de la ciudad, y a la larga, a lo largo de las décadas, se convirtieron en una parte infaltable y poco menos que era muy difícil plantear la desaparición de estos elementos, porque tienen ya incluso se podría denominar un valor patrimonial como piezas. Pero efectivamente, como dice Trinidad, se mantienen de los dioramas originales, se mantienen 8, se agregan 2 nuevos. Se mantienen 9. Claro, se mantienen 9 de los antiguos y se agregan 2 nuevos. Ahora, sobre los 2 nuevos, claro, pasa con los dioramas que cuando se inauguró el museo en el año 81, claro, se habían seleccionado ciertos acontecimientos muy relevantes, muy conocidos por todos, pero resulta que para tratar de la historia de la ciudad había otros acontecimientos que no se estaban tratando en los dioramas y que se podían tratar también a través de otros dispositivos museográficos, pero decidimos que ciertos acontecimientos se podían también seguir tratando a través de los dioramas. Seguimos validando este dispositivo museográfico. En ese sentido hay un diorama que está situado en
en el periodo del encuentro entre los españoles y la población indígena del Valle del Mapocho, un acontecimiento muy relevante porque era el primer contacto, el primer encuentro entre la hueste de Pedro de Valdivia y los caciques del Valle del Mapocho. En la historia tradicional, la forma en que se cuenta la historia tradicionalmente de la ciudad de Santiago, se da por entendido que los españoles llegaron a un espacio casi deshabitado, donde no había organización social, no había organización política, no había disputa por el poder, pero sí existía. El espacio ya estaba ordenado socialmente, estaba ordenado políticamente, los que habitaban el Valle del Mapocho tenían una distribución del poder y del territorio, y cuando llega a Valdivia, hace lo mismo que habían hecho distintos conquistadores españoles en otros rincones de América, que es llegar a la zona y entenderse con los caciques locales y presentar sus credenciales, que vienen en nombre del rey, que vienen en nombre del Papa, que tienen toda esa... como esa legitimidad para llegar y ocupar el territorio, se entiende con los caciques, generan un primer encuentro antes de desarrollar el proceso de ocupación. Y este acontecimiento muy relevante para entender la historia de la ciudad, que es el momento fundacional de la ciudad, que había sido tratado por muchos cronistas y por muchos historiadores, estaba invisibilizado. No estaba tratado ni representado en ninguna parte, y nosotros decidimos tratarlo a través de un dispositivo museográfico como es un diorama. Elemento, ese es uno de los dioramas nuevos. Y otro diorama, que es el que está ubicado ya en el siglo XIX, que tiene que ver con la transformación, el proceso de transformación del Cerro Santa Lucía. Ahí lo que quisimos optar fue por también representar otro momento que es relevante dentro de la transformación de la ciudad que se da en el último cuarto del siglo XIX, que es esta transformación impulsada por el intendente Vicuña Maquena, que tiene como esta transformación o estas distintas iniciativas de transformación de la ciudad, tienen como joya de la corona la transformación del Cerro Santa Lucía. Y quisimos también representar ese momento a través de un diorama que representara los trabajos de transformación del Cerro Santa Lucía, porque claro, a los turistas en la actualidad o a los propios habitantes de la ciudad pueden creer que el Cerro Santa Lucía siempre fue como se puede ver en la actualidad, y no es así. El Cerro Santa Lucía originalmente, y hasta mediados del siglo XIX, era, como se describe constantemente en las crónicas y en los documentos, un peñón rocoso, una roca árida, estéril, y fue en este esfuerzo de transformación y de embellecimiento de la ciudad que impulsa el intendente Vicuña Maquena, cuando se transforma en un parque, en un nuevo parque y en un nuevo elemento de ornamento para la ciudad. Y ese es otro acontecimiento y otro proceso que quisimos también representar a través de un diorama. Ahora, los dioramas y los dispositivos, los distintos dispositivos museográficos, ilustraciones, representaciones, animaciones, dentro del museo son sumamente relevantes porque tienen el valor de representar escenas, procesos, acontecimientos que no están representados en ningún otro elemento. Por ejemplo, nos ha tocado revisar y ver que cuando se tratan en documentales, en videos sobre la historia de la ciudad o sobre la historia de Chile, se recurre a los dioramas de la Casa Colorada para representar esos momentos, porque no hay otras ilustraciones, no hay otras imágenes, no hay otros elementos que representen esa escena. Entonces el museo tiene una responsabilidad muy relevante en ese sentido son inéditos. Representar esa escena exactamente de la manera más fidedigna posible, porque después eso se va a tomar como elemento y como insumo para hablar de esos procesos y de esos acontecimientos. Bueno, les recuerdo que estamos en este minuto transmitiendo online desde nuestra plataforma de santiagocultura.cl, la plataforma de la Subdirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Nos han llegado algunas preguntas que quiero compartir, al igual que los saludos de mucha gente que nos ha seguido y que nos ha seguido también durante tanto tiempo, así que nos mandan hartos cariños y hartas buenas vibras por este proyecto. Aprovechando un poco lo que estaba diciendo Juan, quiero compartir una pregunta que nos ha hecho Marco Sandoval, que es actualmente el director del Museo de Limarí
y exdirector del Museo Ferroviario de Santiago, a quien le mandamos un abrazo, un gran amigo nuestro, y que nos pregunta, dice, ¿cómo se diferenciarán las misiones del Museo de Santiago con respecto al Museo Benjamín Vicuña Maquena y dónde se cruzarán? Hoy día se ha planteado en varios aspectos que la DIVAN tiene como intención de que el Museo Benjamín Vicuña Maquena de alguna manera vaya asumiendo también un poco la idea de Museo de la Ciudad. Eh, Ahí, desde el punto de vista de la construcción de nuestro guión, de nuestra narración y de la misión del museo, hay una pregunta bien concreta. ¿Dónde nos vamos a diferenciar? Juan, ¿quieres asumir la pregunta? Bueno, bueno, yo creo que son espacios complementarios. Cada museo se posiciona desde una cierta perspectiva para tratar sobre la historia de la ciudad. Y en el caso de la Casa Colorada, del Museo de Santiago, tú lo mencionaste hace unos momentos, se construye con un público objetivo, independiente que va a ser visitado por la generalidad del público. El público objetivo del Museo de Santiago son los estudiantes, por lo tanto el relato se construye dirigido para ser relevante y significativo, para tratar contenidos que están siendo abordados por los estudiantes que están tratando distintos contenidos de la historia de Chile. Por lo tanto, en ese sentido, insisto, ambos espacios, el Museo Benjamín Vicuña Maquena y el Museo de Santiago, son espacios complementarios para entender distintos procesos asociados a la historia de la ciudad. Y en el caso del Museo Benjamín Vicuña Maquena, entiendo que la visión que entrega sobre la historia de la ciudad es desde una perspectiva centrada principalmente en la labor del intendente Vicuña Maquena, es decir, desde la visión de la historia de la ciudad, pero vista desde un determinado periodo histórico y desde un determinado personaje de la historia de Chile. En cambio, la visión del Museo de la Ciudad, me refiero a la Casa Colorada, es una visión de más largo plazo, que tiende a ver procesos de más largo plazo porque aborda un periodo más extenso. Entonces, insisto, son visiones complementarias. La visión del Museo Benjamín Vicuña Maquena va a centrarse específicamente en el siglo XIX, porque es el siglo y el periodo en el cual se está manifestando la labor de Benjamín Vicuña Maquena, y en el caso de la Casa Colorada es una visión que parte desde el periodo prehispánico, anterior a la fundación de la ciudad, hasta el siglo XX, y ambas visiones son totalmente complementarias, no se estorban ni conflictúan entre sí. Y bueno, yo creo que también hay complementar un poco lo que dice Juan. Nosotros vamos a mirar la ciudad desde el trazado de la Larife Gamboa, vamos a pasar por los distintos aspectos más bien urbanísticos, con una visión más extensiva. No hay que olvidar que también estuvo aquí la intervención de la Barra antes de Vicuña Maquena y posteriormente también Karl Brunner, como decía la Trine, con las diagonales, que son una experiencia también desde el urbanismo. Entonces, nuestra visión en ese sentido es más amplia y, como dice Juan, nos vamos a complementar en algunos temas que tengan que ver con particularmente el tema del siglo XIX. Bueno, de hecho Juan lo acaba de también expresar en el tema del diorama del remozamiento del Cerro Santa Lucía, que es como el gran ícono, el gran hito del periodo Vicuña Maquena, entre otros. Hay una pregunta también que nos hace llegar Ángela Guajardo y que cuando tú hablabas, Juan, del vínculo con la comunidad, nos pregunta cómo vamos a medir o cómo hemos medido ese vínculo con la comunidad, si hay alguna metodología participativa para confeccionarlo. Bueno, yo quiero hacerme cargo un poco de esa pregunta Sí, porque por favor. contar que durante estos 10 años que ha llevado este proceso del proyecto, este es el cuarto de todos los proyectos que hemos realizado. Y en ese sentido, durante varias partes del proceso, hicimos distintas discusiones, tuvimos participación de la comunidad. Lo que pasa es que acotar la comunidad también para la ciudad capital es un tema bien complejo. Hicimos una serie de encuestas, se elaboraron algunos instrumentos para poder medir de alguna manera, incluso por la vía de la plataforma, pero objetivamente generar o centrar la discusión en una parte de la comunidad donde nosotros compartimos diariamente con residentes de Santiago, pero también con usuarios. Hoy día el volumen mayoritario de la ciudad de Santiago son los usuarios, 2 a 3 millones
por lo menos antes de la pandemia y la cuarentena, eran 2 o 3 millones de personas que circulaban por Santiago diariamente. Por lo tanto, acotar la metodología fue un tema más complejo, pero efectivamente hoy día está considerado dentro del aspecto del tratamiento, y yo lo decía antes también a través de la extensión cultural, el vínculo, la construcción del vínculo con una comunidad más amplia. Fue parte también de la discusión del guión. En algún minuto se decía, ¿nos vamos a dedicar solo a la comuna de Santiago o vamos a entender Santiago como el Santiago metropolitano, el Gran Santiago? Y la verdad es que no es un proceso fácil de definir. Hay que alinear demasiadas posiciones para poder hacer una comprensión más rigurosa y exhaustiva. Así que hemos hecho un trabajo que nos ha permitido, de alguna manera, compilar cierta información, eh, validar algunas intenciones, pero creo que una vez que ya el museo esté abierto, esté en funcionamiento, tengamos una marcha blanca, podremos ir construyendo algunas metodologías más específicas. Ángela pregunta nuevamente, y te lo quiero pasar a ti, Juan, porque tuvimos muy buena experiencia nosotros como museo, a pesar de todo, durante el estallido social del 18 de octubre, que dice que lo ocurrió el 18 de octubre en cuanto al cuestionamiento social de los monumentos y el patrimonio les hizo cambiar o replantear algo de lo que habían hecho. Me gustaría que tú les contaras un poco cuál fue la experiencia de esta empatía cultural que nosotros desarrollamos durante el estallido social, porque es un concepto que es interesante. Yo solo lo voy a poner en el contexto de que fuimos, creo que el único museo que no selló sus puertas con metal. Nos mantuvimos tal cual, pero tiene que ver con este concepto que me gustaría que tú lo explicaras un poco más. Sí, bueno, a ver, ¿cómo plantearlo? Claro, nosotros somos funcionarios del museo, funcionarios de la Municipalidad de Santiago, pero siempre estamos esforzándonos en hacer el ejercicio de ver el museo como lo ve la gente que no es un trabajador del museo, como lo ven los habitantes de la ciudad, de la comuna, y durante ese periodo ver los museos o los espacios patrimoniales en general cerrados con placas de metal fue visualmente muy impactante. Fue cómo se posicionan estas instituciones hacia la comunidad. De hecho, lo escribí en los apuntes porque pensé que lo podían preguntar. ¿Cómo se posicionan estas instituciones hacia la comunidad si visualmente tú ves que se posicionan con placas de metal, se posicionan con temor, con miedo hacia la ciudadanía, con miedo hacia los procesos sociales? ¿Cómo pueden manifestar después que que son empáticos hacia la comunidad, que quieren vincularse con la comunidad? Si cuando suceden este tipo de procesos, o sea, como se dicen coloquialmente, a la hora de los cubos, lo que hacen es cerrar estos espacios como una fortaleza y expulsar a los habitantes de la ciudad. Entonces, efectivamente, fue una reflexión. Ahí tú, Andrés, cumpliste un papel mucho más de estar ahí enfrentándote a las tensiones que significaba mantener esta postura de mantener a esta institución visualmente conectada con la comunidad, vinculada con la comunidad, demostrar empatía hacia lo que estaba sucediendo. Efectivamente, la fachada en algún momento sufrió algún tipo de rayado, pero no sufrió más daño, entre comillas, que eso. Y durante todos esos meses, desde octubre en adelante, efectivamente, como tú planteaste, fue de las pocas instituciones y de los pocos inmuebles patrimoniales que no visualmente manifestó este límite y esta barrera hacia la comunidad. Y ese gesto, que fue un gesto, una postura y un gesto, una demostración concreta de empatía, de no rechazar, de no limitar, fue algo que al parecer nos dio resultado porque no tuvimos mayores daños, si se puede decir, en el edificio, ni en la institución, ni nada parecido. Pero efectivamente después tú lo conversaste con otros funcionarios, trabajadores de otras instituciones, de otros museos, y ver los museos presentados de esa manera hacia el público era muy impactante, porque demostraba, incluso podía demostrar
era tan cargada de simbolismo esa imagen que era muy impactante ver esas placas de metal enormes cerrando instituciones que se supone que están ansiosas por vincularse con la comunidad. Entonces, el que la Casa Colorada se mantuviera con una protección mínima, pero sin ese tipo de barreras físicas, fue bastante interesante, fue bastante un gesto concreto de empatía, bastante interesante de sostener. Sí, bueno, yo complemento eso, además, usando una figura retórica que la he usado mucho tiempo. Yo creo que así como la Casa Colorada ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo, y vio pasar los caballos, los carruajes, los tranvías, después los troles y los buses, ¿no es cierto? También ha visto parte de los procesos sociales, como tú decías. Entonces, así como los, las instituciones debemos tener vínculo con la comunidad, también tenemos que tener visiones críticas de los desarrollos sociales. No nos podemos cerrar, no podemos ser asépticos a lo que ocurre, y yo creo que eso fue una apuesta arriesgada, pero interesante. De hecho, después la misma gente, los mismos vecinos de los alrededores nos llamaban y decían: oye, mira, estamos corriendo unas barricadas que hay cerca para que no se vaya a quemar el museo, porque en realidad hay que cuidarlo. Yo creo que logra efectivamente el efecto. Hay otra pregunta que va para los museógrafos y para Juan también, que es parte del tema. Eh, Isabel Margarita Aguilera pregunta si la museografía está contemplada visibilizar el patrimonio natural, el tema del arbolado urbano, las aves, el tema de los entornos naturales. Esto abierta la pregunta. Bueno. O sea, yo empiezo, pero ustedes también ayúdenme. Sí, de todas maneras, y de hecho, insisto, voy a ser majadero en esto. Esto es algo que se trabajó colectivamente, y claro, a mí me toca presentarlo, pero se trabajó, insisto, colectivamente. Lo que quisimos, lo que se quiso manifestar en el relato, y que Trinidad y Rodrigo después manifestaron museográficamente, es que la vinculación de la ciudad o del espacio habitado o del núcleo urbano con el entorno natural no podía ser algo acotado a un cierto periodo histórico. En general, tradicionalmente, cuando se trata la historia de la ciudad, se trata de acotar el tema de la vinculación con la naturaleza al periodo prehispánico, como si de ahí en adelante la ciudad se corriera sola sin vincularse con el entorno natural, y en la museografía esto se corrigió, porque la vinculación de la ciudad con su entorno natural es algo que va a suceder mientras la ciudad exista. La ciudad es un organismo vivo que está vinculado con su entorno, que demanda recursos, que expele desechos, que demanda energía, que demanda agua, y por lo tanto esto no es algo que estaba acotado al periodo prehispánico, la típica caricatura de los individuos del periodo prehispánico vinculados al mundo natural, sino que es algo que se manifiesta a lo largo de toda la historia de la ciudad y va a seguir manifestándose mientras la ciudad exista. En los próximos 20 años va a ser crítico, de hecho, esta vinculación de la ciudad con su entorno natural, en cómo demanda recursos, cómo dispone sus desechos, cómo demanda energía, cómo se las arregla para tener un suministro mínimo de recursos hídricos. Por lo tanto, sí, es un elemento, la vinculación o el tema del medio ambiente y la vinculación de la ciudad con el entorno natural es algo que está siendo tratado regularmente a lo largo de toda la museografía. Rodrigo y Rodrigo, ¿algo que quieran complementar de lo que ha dicho Juan? Sí, además en la última sala, como contábamos, que es este epílogo de reflexión, es uno de los temas pues, de la ocupación y la sustentabilidad, o sea, hacer la pregunta, ¿cómo se logra una integración armónica entre la ciudad y su entorno y cómo se ha adaptado la ciudad a estas características? Sí, yo creo que el entorno natural como contenedor de la ciudad, en el fondo, está vista, yo creo que de tres formas. Primero, en datos, como estaba hablando, nos cuenta Juan, pero también de una forma poética. La sala 1 nos permite
hacer un viaje inmersivo a través de la ciudad en 4 momentos diferentes, en tiempo real. Entonces es un tema también de sonido, de texturas, donde te permite contextualizarte en cuanto a tus sentidos, partiendo desde el recorrido en el fondo. Y también a partir del territorio, como micro y macro en el fondo. El territorio a partir de estas grandes maquetas, de estas señalización de ciertos elementos del territorio, identificación de estos paisajes. Entonces yo creo que el entorno natural siempre está vinculado y está vinculado desde estas 3 miradas y formas. Bueno, además, nosotros dentro del trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo, Juan ha tenido una preocupación especial por el tema ambiental y va a estar expresado como parte de las preocupaciones y de diversas actividades que también la extensión cultural va a contemplar en este proceso que tengamos una vez que ya hagamos la apertura del museo, que esperamos sea de acuerdo a lo que ya está trazado, 16 meses, y no nos demoremos más que eso. Una última pregunta, que hay un amigo que me escribe 2 o 3 veces, me ha mandado un WhatsApp con la misma pregunta, me dice, ¿qué va a pasar con la biblioteca? Es un tema interesante porque para el tema de la biblioteca hubo un tratamiento especial de la estructura dentro de la nueva museografía, dentro de la nueva disposición espacial incluso. Así que, Juan, ¿quieres responder la pregunta? Sí, bueno, en relación a ese punto específico de la biblioteca, claro, hay dentro de la nueva disposición de cómo están ordenados los espacios, hay una puesta en valor de la colección. De hecho, ya nosotros como equipo de museo hicimos un proceso previo de generar un depósito de colecciones, de acuerdo a criterios técnicos, como se manejan este tipo de espacios dentro de los museos en general. Y ahí va a estar provisoriamente la colección mientras se desarrolla el proceso de restauración de la Casa Colorada, pero una vez abierto va a haber la biblioteca pasa también a tener un sentido mucho más amplio, a ser un centro de documentación. La idea es que se convierta en espacio de consulta para todos aquellos estudiantes, público en general, investigadores que quieran o tengan ansias de conocer sobre la historia de la ciudad, y por lo tanto por eso se convierte en centro de documentación y no solo en el sentido más clásico de un espacio de lectura, sino que en un centro de documentación, de investigación, donde pueden acceder a documentos, donde pueden acceder a orientación para acceder a cierto tipo de bibliografía. Ese es el tratamiento que se le va a dar a la biblioteca una vez el museo esté nuevamente abierto. Bueno, yo les quiero contar que hemos pasado más de una hora 17 minutos para ser exacto, de conversación en este Día del Patrimonio, Patrimonio en Casa. Hoy día con el proyecto de restauración y renovación museográfica de la Casa Colorada. Quiero agradecer a Rodrigo, a Trinidad, a Juan Jiménez por el tiempo que han dispuesto para estar esta mañana, pero también agradecerles por todo el tiempo que han estado trabajando con nosotros y que han sido parte de este hermoso proyecto de reconstruir el museo, pero no solo en la estructura, sino que reconstruirlo desde una mirada, desde una concepción, desde una visión que queremos aportar a la ciudad como una instancia, como bien lo decía Juan, de reflexión permanente, de crítica, de construir visiones, de aunar criterios, de vincularnos con la comunidad. Yo quiero agradecer esta conversación que hemos tenido, quiero agradecer a los que nos han seguido en esta mañana a través de la plataforma de Santiago Cultura, de equipo de Santiago Cultura que nos ha acompañado, nos ha ayudado a llevar esta transmisión para todos. Quiero agradecer también a la gente de la Oficina de Turismo, de la Dirección de Turismo de Santiago, porque también nos ha estado acompañando, Santiago Turismo, que también lo pueden ubicar en sus plataformas. Hoy día todos estamos trabajando y promoviendo la arquitectura, el patrimonio, la historia desde esta plataforma. Estamos en tiempo de pandemia que nos implica cuidar el mejor y el mayor patrimonio que tenemos hoy día, que es la vida de los ciudadanos. Queremos pedirles que en la posibilidad que tengan,
de quedarse en sus casas, de resguardarse, resguardar sus familias. Creemos que cuidar la vida es el mayor legado que podemos dejar y el mayor patrimonio. Y desde acá les mandamos un tremendo abrazo a todos los que nos han acompañado y los que van a poder volver a ver esta presentación que nosotros hicimos con mucho cariño para ustedes. Agradecer a todo el equipo Cultura, a la gente que nos ha acompañado. Así que ha sido una muy grata conversación, chiquillos. Ojalá podamos retomar en algún otro minuto. Muchas gracias a todos y nos estaremos conectando y nos volveremos a ver. Gracias, Chao, gracias. gracias. Ya. Muy bien.